Hola, buenas compañeros, licenciado. Mi nombre es Wendy Lisbeth Mata Castro. Soy de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Hoy voy a explicar el siguiente cuestionario correspondiente al módulo 2 de la especialización Desarrollo de Talento Humano, ¿verdad? Vamos a abarcar lo que son los tres últimos capítulos del libro que estamos estudiando. Comenzaremos con el capítulo 4, que es el reclutamiento de personal, ¿verdad? Entonces tenemos las siguientes preguntas. Como número 1 tenemos que definir qué es el reclutamiento. El reclutamiento es un conjunto de actividades diseñadas para atraer lo que son candidatos calificados a una organización. Como número 2 tenemos cuándo se inicia y termina el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento inicia cuando el candidato llena su solicitud de empleo, ¿verdad? Y presenta su currículum vitae a la organización. La solicitud de empleo es el formato que llena el candidato con sus datos personales, escolaridad, experiencia profesional, conocimientos, dirección, teléfono para contactarle, ¿verdad? Todo finaliza cuando se tienen los candidatos oportunos. El reclutamiento debe ser una actividad continua y permanente. Como número 3, describir las ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo, ¿verdad? Bueno, como reclutamiento externo, ¿verdad? Tiene ventajas y desventajas. Como ventaja número 1 tenemos, introduce sangre nueva a la organización, talentos, habilidades y expectativas. Número 2, enriquece el patrimonio humano en razón de la aportación de nuevos talentos y habilidades. Como número 3, aumenta el capital intelectual porque incluye nuevos conocimientos y destrezas. Número 4, renueva la cultura organizacional y la enriquece con nuevas aspiraciones. Y la número 5, incentiva la interacción de la organización con el mercado de recursos humanos. Número 6, es apropiado para enriquecer el capital intelectual de forma más intensa y rápida. Como desventajas tenemos, afecta negativamente la motivación de los trabajos intelectuales de la organización, reduce la fidelidad de los trabajadores porque ofrece oportunidades a extraños. Número 3, requiere aplicar técnicas de selección para reelegir a los candidatos externos y eso significa costos de operación. Número 4, exige esquemas de socialización organizacional para los nuevos trabajadores. Como número 5, es más costoso, tardado e inseguro que el reclutamiento interno, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es el reclutamiento interno, ¿verdad? Que tiene sus ventajas y desventajas. Como ventaja número 1 tenemos, aprovecha mejor el potencial humano de la organización, motiva y fomenta el desarrollo profesional de sus trabajadores actuales, incentiva la permanencia de los trabajadores y su fidelidad a la organización. Número 4, ideal para situaciones estables y de poco cambio en el contexto. Número 5, no requiere la ubicación organizacional de los nuevos miembros. Número 6, probabilidad de mejor selección porque los candidatos son bien conocidos. Número 7, costo financiero menor al reclutamiento externo. Como desventajas tenemos, número 1, puede bloquear la entrada de nuevas ideas, experiencias y expectativas. Como número 2 tenemos, facilita el conservadurismo y favorece la rutina actual. Como número 3 tenemos, mantiene casi inalterado el patrimonio humano actual de la organización. Número 4, ideal para empresas burocráticas y mecanicistas. Número 5, mantiene y conserva la cultura organizacional existente. Y número 6, funciona como un sistema cerrado de reciclaje continuo. Ahora vamos con la pregunta número 4.
que sería explique las técnicas de reclutamiento externo, las ventajas y las desventajas. Las principales técnicas para el reclutamiento externo son, número 1, anuncios en diarios y revistas especializadas. Los anuncios en diarios suelen ser una buena opción, pero depende del cargo del que quiera. Número 2, agencias de reclutamiento. La organización puede, en lugar de ir directo al mercado de recursos humanos, puede entrar en contacto, ¿verdad?, con agencias de reclutamiento para abastecerse, ¿verdad?, con candidatos que figuran en sus bancos de datos. Luego, número 3, tenemos contactos con escuelas, universidades y agrupaciones. Las organizaciones pueden desarrollar lo que es un esquema de contactos intensivos con escuelas, universidades, asociaciones gremiales, agrupaciones o centros de integración, empresa-escuela, para divulgar lo que son las oportunidades que ofrece, ¿verdad?, el mercado. Como número 4 tenemos carteles o anuncios en lugares visibles. Es un sistema de reclutamiento de bajo costo y con un rendimiento y rapidez razonable. Se trata de un vínculo de reclutamiento estático indicado para cargos simples como obreros y oficinistas. Luego tenemos lo que son la presentación de candidatos por indicación de trabajadores. Es otro sistema de reclutamiento de bajo costo, alto rendimiento y efectivo relativamente rápido. La organización que pide a sus trabajadores que presenten o recomienden a candidatos, ¿verdad? Número 6 tenemos consulta a los archivos de candidatos. El archivo de candidatos es un banco que cataloga a los candidatos que se presentan espontáneamente o que no fueron considerados en reclutamientos anteriores, ¿verdad? Una desventaja es cuando los candidatos de la base de datos son muy antiguas y no se separan de las recientes. Número 7 tenemos el reclutamiento virtual, ¿verdad?, que es el reclutamiento que se hace por medios electrónicos a distancia a través de internet, ¿verdad?, lo cual ha revolucionado el proceso de reclutamiento. Internet cambia constantemente, por lo que es importante que se mantenga actualizado, ¿verdad?, los cambios que se estén efectuando, no solo en internet, sino que también en el área de lo que es recursos humanos. Como número 8 tenemos el banco de datos de candidato o banco de talento. Las organizaciones no aprovechan a los candidatos de algunos reclutamientos y por ello, ¿verdad?, utilizan un banco de datos en el cual archivan lo que son los currículum vitae para utilizarlos en un futuro en nuevos reclutamientos. Ahora vamos con lo que es la pregunta número 5, que dice ¿en qué consisten las técnicas de reclutamiento? Las técnicas de reclutamiento son una herramienta para llamar a los posibles candidatos para un empleo. Se utilizan además en conjunto entre ellas según la situación lo amerite, ¿verdad? Los factores de costo y tiempo son sumamente importantes al escoger la técnica o el medio más indicado para el reclutamiento interno o externo, ¿verdad? De manera general, cuando mayor sea la urgencia de reclutar un candidato, mayor será el costo de la técnica de reclutamiento que se aplique. Cuando el reclutamiento externo se desarrolla de manera continua y sistemática, la organización puede disponer de candidatos a un costo de procesamiento mucho menor. La pregunta número 6 menciona las técnicas de reclutamiento externo. Número 1, anuncios en diarios y revistas especializadas. Número 2, agencias de reclutamiento. Número 3, contactos en escuelas, universidades y agrupaciones.
4. Carteles y anuncios en lugares visibles. 5. Presentación de candidatos por indicación de trabajadores. 6. Consulta los archivos de candidatos. 7. Reclutamiento virtual. Y 8. Banco de datos de candidatos o banco de talentos, ¿verdad? Como ya lo habíamos explicado en la pregunta anterior. Y número 7, elabore un formulario de propuesta de empleo para su compañía con la técnica que debe utilizar para divulgar la plaza, ¿verdad? Y narrar cómo lo hace. Tenemos lo que es el reclutamiento virtual, ¿verdad? En el reclutamiento en línea no existen límites temporales ni geográficos. Cualquier profesional de cualquier parte del mundo puede acceder a una oferta del mismo modo de las organizaciones. Puede conectar y conocer a posibles candidatos, sea cual sea su residencia. Los procesos de selección online reducen los tiempos del reclutamiento debido a la velocidad a la que mueve el entorno digital. Solo hay que esperar unos minutos tras publicar una oferta de trabajo para empezar a recibir candidaturas, ¿verdad? El formulario virtual para la plaza debería llevar como lo esencial, ¿verdad? Detalle de oferta de empleo, número de oferta, ocupación, municipio, fecha de inicio de difusión, texto libre, contacto, ¿verdad? Seguimos con lo que es el cuestionario, agarrando lo que es el capítulo número 5, ¿verdad? Selección del personal. Las siguientes preguntas son, número 1, proporcione un concepto de selección de personas. La selección de personas es el proceso para escoger al mejor candidato, ¿verdad? Para su puesto. El número 2, ¿cuándo se inicia y termina un proceso de selección? El proceso de selección inicia en el momento que una persona solicita su empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. Número 3, ¿cuáles son las bases de selección personal? La selección personal es un sistema de comparación y elección, ¿verdad? Toma de decisiones. Por tanto, es necesario que se apoye en algún parámetro o criterio de referencia para que la comparación tenga cierta validez. El parámetro o criterio de la comparación y la elección se debe extraer de la información sobre el puesto a cubrir o las competencias deseadas, ¿verdad? Como variable independiente, y sobre los candidatos que se presentan como variable independiente, ¿verdad? La recopilación de información sobre el puesto, ¿verdad? La información respecto al puesto a cubrir se reúne de 5 maneras distintas. 1. Descripción y análisis del puesto. 2. Técnicas de los incidentes críticos. 3. Solución de personal. 4. Análisis de puesto en el mercado. Y 5. Hipótesis de trabajo, ¿verdad? Con más información respecto al puesto a cubrir, el proceso de selección tiene una base de la referencia. A partir de la información, el proceso de selección está en condiciones de convertirla en el lenguaje de trabajo, ¿verdad? La información sobre el puesto y el perfil deseado del ocupante se transfiere a una ficha de especificaciones, ¿verdad? Del puesto. A partir de ella se establecen las técnicas de selección adecuadas para investigar los atributos psicológicos y físicos que el puesto impone a su futuro ocupante. El formato de especificaciones constituye una codificación de las características que el ocupante del puesto debe poseer. Por medio de él, el seleccionador sabe que debe investigar de los candidatos en el transcurso del proceso de selección. Como número 4 tenemos mencione los pasos del proceso de selección de personas. Tenemos el proceso de selección. Número 1, solicitud de empleo. Número 2, entrevista inicial
tamización. Número 3, pruebas y exámenes de selección. Número 4, entrevistas. Número 5, examen médico. Número 6, análisis y decisión final, ¿verdad? Estos serían, ¿verdad?, el proceso de selección. Ahora tenemos como número 5, explique los pros y contras de cada una de las técnicas utilizadas en el proceso de selección. Pues las entrevistas de selección, ¿verdad?, es la técnica de mayor uso, pero tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Saber, los pros, como número 1, permite el contacto frente a frente con el candidato. Número 2, permite la interacción directa con el candidato. Número 3, se enfoca en el candidato como persona. Número 4, permite evaluar al candidato en su comportamiento y reacciones. Los contras, número 1, técnica sumamente subjetiva y con gran margen de error y variación. Número 2, el candidato no siempre sale bien en la entrevista. Número 3, dificultad comparar a varios candidatos. Número 4, exige entrenamiento del entrevistador. 5, demanda conocimiento de puesto y sus características básicas, ¿verdad? Las pruebas de conocimiento o de capacidades tienen sus ventajas. 1, son conocimientos, son económicos y más fáciles de utilizar que otros instrumentos. Se construyen de acuerdo con estándares, permite una comparación entre individuos y ofrece un amplio repertorio de las actividades. Y las desventajas serían la perspectiva centrada en el personal. Significa que la responsabilidad por el resultado de un test recae en él. Se limita a los resultados cuantitativos de un aspecto concreto y no pueden formularse afirmaciones sobre otras cualidades de la persona existente. Y por último, son escasamente apropiadas para adaptar la vida, la interacción, los problemas de aprendizaje de las personas. Luego tenemos las pruebas psicológicas y pruebas de personalidad, sus ventajas y desventajas. Como ventaja 1 tenemos si las pruebas se han hecho de forma correcta, los resultados obtenidos marcarán detalles específicos y acertados del candidato. Número 2, los resultados pueden descubrir determinados aspectos que en una entrevista de trabajo difícilmente no podría demostrar. Número 3, los candidatos con tal de dar buena impresión responden a las preguntas con poca sinceridad. Esto sirve de filtro para el equipo seleccione a los aspirantes. Y la número 4, reducir el proceso de selección. Y como desventaja tenemos muchas veces los candidatos no tienen el tiempo suficiente para desarrollar las pruebas. Si la prueba psicotécnica no se ha hecho correctamente, puede confundir la percepción al reclutador. Algunos tests no aplican de forma correcta, por lo tanto pruebas reflejarán resultados incorrectos y posibles inexactitudes análisis, ¿verdad? Y como técnicas de simulación tenemos ventajas y desventajas también, ¿verdad? La ventaja sería la técnica de simulación permite observar y analizar las habilidades básicas requeridas para la contratación del personal, y la técnica de simulación puede ser utilizada para experimentar con nuevas situaciones para las cuales se tiene poca o ninguna información y ver cómo el candidato reacciona ante tales situaciones. Y como desventajas tenemos la técnica de simulación presenta el problema de requerir equipo y recursos humanos que pueden ser costosos. Se requiere demasiado tiempo para un modelo de simulación. Número 6, pregunta número 6, ¿quién toma la decisión de contratar? Explique. Bueno, la decisión de contratar, ¿verdad? Al solicitante señala al final del proceso de selección. Esta responsabilidad, ¿verdad? Es al futuro supervisor del candidato o al departamento de personal, ¿verdad? Ellos son los que toman la decisión, ¿verdad?
Ahora con el capítulo número 6, orientación de las personas, ¿verdad? Tenemos las siguientes preguntas. Número 1, defina la orientación de las personas en el contexto de su colocación. ¿Y qué partes las componen? Bueno, dar orientación a las personas es el primer paso, ¿verdad? Para su adecuada colocación a las distintas actividades de la organización. El objeto es colocar a las personas en sus actividades dentro de la organización y dejar en claro, ¿verdad?, sus funciones y objetivos. Tener recursos es necesario, pero no basta. El simple hecho de poseer recursos ya no es suficiente. Orientar significa determinar la posición de alguien con base en puntos cardinales. Es encaminar, guiar o indicarle el rumbo a alguien. Reconocer dónde está el lugar en el que se encuentra para guiarse en el camino. Algunas medidas de orientación que la organización debe ofrecer a los trabajadores son imprimir rumbos y dirección, definir lo que son los comportamientos y acciones y establecer, ¿verdad?, las metas y los resultados que deben alcanzarse, ¿verdad? Lo importante es saber hacia dónde se dirige la organización para tratar de conseguir que las personas le ayuden, ¿verdad?, en su trayectoria. Conocer lo que es la misión y la visión, ¿verdad?, de la organización, eso es fundamental, pero lo más importante, ¿verdad?, es adaptarse en lo que es la cultura, ¿verdad?, la cultura organizacional, ¿verdad? Ahora la pregunta número 2, que es explique qué es cultura organizacional. Bueno, la cultura organizacional o lo que es la cultura corporativa, ¿verdad?, es el conjunto de hábitos y creencias establecidos por las normas, los valores, las actitudes y las expectativas que comparten, ¿verdad?, todos los miembros de la organización. Así se refiere al sistema de los significados que comparten todos los miembros de una organización y la que distinguen, ¿verdad?, la que se distingue de las demás. La cultura organizativa afecta las conductas, ¿verdad?, de sus empleados. Ellos necesitan cumplir con el rol, esperando, ¿verdad?, que la empresa, ¿verdad?, les ayude también, ¿verdad?, a cumplir con lo que es ese rol, ¿verdad? El sentimiento de pertenencia hace que los individuos redacten sus valores y requieran corresponder con lo requerido. Muchas gracias. Esto sería todo, ¿verdad?, del cuestionario indicado para el módulo número 2. Muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones.